Hola Julio, muchas gracias por hacerte un tiempo para estar en esta conversación. Encantado, Fernando. Gracias a ti más bien por estar aquí disfrutando de un momento, tablero por medio. Tablero por medio, sí. Sé que has estado con una agenda súper apretada, tuviste la presentación de tu libro hace poco y un éxito rotundo, ¿no? No entraba la gente hacía cola en la calle. Sí, la verdad que eso tiene varias lecturas, pero la más emocional, la más bonita es la presencia de los niños y su entusiasmo. Por supuesto, arropado por sus padres, pero que yo recuerdo en toda mi trayectoria deportiva, nunca había percibido ese cariño, ese interés por aprender de los niños, sus padres, y la verdad que fue una velada extraordinaria. Extraordinaria, se veían un montón de padres con sus hijos. Yo creo que subestima las autoridades, la academia, el interés que hay por el ajedrez en el Perú, ¿no? Yo creo que hay una afición increíble en el Perú que quizá eso es lo que explica eh, el nivel que tiene el Perú, ¿no? Porque es un país referente en la región por sus ajedrecistas, ¿no? Tú fuiste Sí, el primer gran maestro del Perú, pero ahora hay en realidad el primer gran maestro es Esteban Canal, que se lo dieron ya, honorífico, ¿no? sí, ya en el otoño de su carrera. Y luego Orestes Rodríguez, que hace como 2 años falleció en España. Ok. Y bueno, yo soy el tercero, ¿no? Pero algunos me dicen el primero y a veces no tengo ni la opción de rectificar, ¿no? Pero al margen de eso, lo importante es que el Perú se ha caracterizado por una constancia en resultados y eso de alguna manera pues se está reflejando en las nuevas generaciones, ¿no? Pero aparte de esa tradición que ya tenemos con el ajedrez y sobre todo un talento reconocido que ha traspasado fronteras, algo que no se puede ignorar es cómo en la pandemia, y eso no solamente en Perú, sino en todo el mundo, se han dado esas condiciones como para que, claro, la gente estaba encerrada en la pandemia, ¿y qué hacemos, no? Y encontraron de pronto que el ajedrez no solamente hacía que estén entretenidos, que el tiempo se hiciera más corto, porque claro, y luego veían las virtudes que ofrece el ajedrez. Entonces yo estoy cada vez constatando, ya no estoy viajando mucho, pero el año pasado que estuve en España, todo el mundo me comentaba cómo se había multiplicado el interés por el ajedrez. Y en el Perú no es la excepción. Y justo ahora que tú has podido comprobar todo ese entusiasmo que había en la presentación del libro, pero casi a toda actividad donde voy puedes constatar eso. Y uno como ajedrecista, pues, tiene que estar emocionado y agradecido también por todo ese cariño y por ese interés por el ajedrez cada vez más notorio. Yo creo que todo este boom que vino con la pandemia generó una profesión que siempre existió, pero que era muy restrictiva, no muy difícil, en verdad. Y permitió a aficionados, a profesionales, a gente que se lo quiere tomar más en serio, a poder participar, aunque sea tentativamente, de repente virtualmente en algún torneo. Y la verdad es que se ha creado, como te digo, algo que yo creo que está totalmente subestimado. Yo viajo bastante por trabajo, en el aeropuerto siempre veo gente jugando ajedrez, en el avión gente jugando ajedrez. Yo creo que, no sé si es así en todo el mundo, se me ocurre que más con la pandemia, lógicamente, pero yo creo que el Perú tiene algo especial, ¿no? Y lo increíble es que no es, o no da la sensación de que sea gracias a un esfuerzo de las instituciones, sino simplemente que hay algo que espontáneamente ha tocado una fibra en los peruanos diría que con todo un poco en contra, se ha generado esta afición, ¿no? Que es yo creo que especial en el Perú, ¿no? Y que ojalá un poco se ve que empresarios o instituciones vinculadas a la educación ya un poco le empiezan a poner el ojo hay algunos colegios que han hecho un súper trabajo, algunas universidades. Hay un poco de Efectivamente, eso, ¿no? se está visibilizando el ajedrez justamente porque hay muchos colegios, hay competencias donde hay, por ejemplo, en el Perú, la otra vez pregunté, ¿y cuánto es el máximo de participantes que ha habido? Aquí ha tenido una competencia. Y yo esperaba encontrar pues un número 500, sin embargo, más de 1000 participantes, ¿no? Y eso ya es claramente una señal de que es un deporte, por su aspecto competitivo, de que se está haciendo muy, muy evidente. Y claro, el contraste con la dirigencia a veces puede ser muy notorio, ¿no? Pero aún así es bonito, ¿no? De que
se esté visibilizando, que también hay que ver que es una afición que de pronto por la vida moderna ya no se hace notoria pues en clubes que antes había. Ahora hay todo un mundo por internet Pero y esta existe, ¿no? y que existe, que esta nueva generación obviamente lo hace en sus casas, pero que, por ejemplo, chess.com, que es una empresa importante, ni sé por cuánto se ha multiplicado. Nakamura tiene un montón de seguidores, hay influencers por todo lado, entonces se han dado una serie de condiciones que están permitiendo pues que el ajedrez cada vez sea más visible. Y claro, es una pena que a veces las autoridades no vean pues que no solamente ya el ajedrez tiene presencia, sino las virtudes que tiene en la formación integral de los niños y jóvenes. O sea, todas las virtudes que tiene el ajedrez sin requerir mayor inversión, pues deberían aprovecharse. Exacto. Y, o sea, una realidad, la de ahora y la de los niños de ahora, totalmente distinta a la tuya. O sea, ¿cómo fue un poco tu primer encuentro con el ajedrez? No fue por internet, lógicamente. Este, ¿cómo fue un poco eso, no? En realidad hay una serie de condiciones donde el contexto de ese momento fue determinante. Mi padre, que lo había aprendido en su infancia, pero sin mayor entusiasmo, luego se dio la circunstancia de que conoció a un amigo que lo indujo a jugar y competían, o sea, jugaban partidas continuamente. En Camaná, unas ciruelas criollas era el pretexto para jugar porque mientras estaban comiendo las ciruelas jugaban. Se terminaba el super canasto de ciruelas y ya, ¿no? Pero le daba unas palizas, era una diferencia notoria, pero sin embargo mi padre siempre tuvo esa perseverancia de no ser por vencido, insistió, ¿no? Y fue asimilando hasta que llegó un momento en que al otro ya estaba preocupado, ¿no? Le dice, ya no te gano tan fácil. Y además seguía mejorando hasta que ya lo superó de una manera inobjetable y su amigo ya no quiso jugar ajedrez. Entonces mi padre, cuando circunstancialmente se hizo policía en ese ámbito, era pues claramente el mejor. Pero no faltó alguien que no hizo gracia, que tenía ese dominio y le llevó un jugador camuflado de primera categoría. Le dio una soberana paliza. Las burlas y en su orgullo herido, mi padre prometió solemnemente nunca más volver a jugar. Pero ya con una familia, el año 1972 y con todo el impacto que tuvo el famoso match del siglo entre Bobby Fischer y el campeón Boris Spassky, entonces mi padre retomó su afición. Se olvidó, evidentemente, y lo primero que pensó fue en sus hijos, ¿no? Yo tenía 5 años, mis hermanos mayores eran los que estaban, digamos, mi padre había considerado que ellos estaban aptos para aprender, a mí me desechó porque no sabía leer ni escribir, pero a mí también me llamó la atención, ¿no? Pero todas esas circunstancias fueron favorables porque a veces cuando alguien te quiere enseñar y muestra demasiado interés, el niño tiene un efecto contrario. Sin embargo, a mí mi padre me había casi excluido. Eso genera el interés. Sí, y mis hermanos no querían que yo jugara porque ellos en sus travesuras, a mí me excluían porque yo era un poco, o sea, era más chiquito, menor, se burlaban de mí por varias situaciones. ¿Qué edad tenías en el 72? Yo tenía 5 años. 5 años. Sí. Y mis hermanos ya tenían 7, 8 respectivamente. Y claro, ellos bastante traviesos, siempre estaban peleando. Siempre. Y yo era distinto de pronto, yo era más calladito, más reservado. Y claro, de pronto aprender ahí. Entonces, pero mi padre en un momento casi me echa, ¿no? Pero como me vio tan tranquilito y ahí pendiente el juego, ya, si no molesta lo voy a dejar. Y aprendí igual que mis hermanos. Aprender, mira. Y ellos no querían jugar conmigo, ¿no? Y casi yo tenía que quejarme ante mi madre para que los condicionara que jueguen conmigo. Entonces lo hacían al comienzo de mala gana. Y cuando me ganaban, pues mi hermano mayor particularmente hacía un show ahí. Y me enervaba tanto que yo lo perseguía Para la revancha. No, lo perseguía para ajustar cuentas. Sí, ajustar cuentas con él, ¿no? Pero se escabullía porque era rápido y mayor, pues, ¿no? Entonces, sin querer, me fueron creando dotes competitivas, ¿no? Pero no demoró mucho esa rivalidad, o sea, rápidamente. Rápido lo superé. Fue una cosa así. Rápido lo superé, ellos ya no querían jugar conmigo, entonces Claro. tenía que salir de la casa, vivía mi bisabuelita, iba a la plaza, una biblioteca, o sea, se dieron varias circunstancias favorables. Había un bibliotecario, pero en realidad su esposa era la bibliotecaria, él estaba a cargo de la cárcel de Camaná. El alcaide. Sí. Y era un jugador de primera categoría retirado. Bueno. Okay, justo había de Arequipa y había recalado en Camaná. Y claro, normalmente la gente no va a leer, pues, ¿no? Entonces él
por su gran afición, la biblioteca la convirtió, ¿no? En vez En un club de en ajedrez. vez de mesas, puso ahí un tablero y se llenaba. Por esa gran afición del efecto post-match de Fitzpatrick. Ok. Entonces, yo iba a jugar ahí, al comienzo, él me daba me daba la dama de ventaja, Ok. ¿no? Entonces yo le ganaba, o sea, yo ya le ganaba, después fue torre hasta que Claro, caballo, hasta que peón, se dio cuenta y que mano a después mano ya yo le ganaba. Entonces él no quería pasar esa vergüenza y sí se preocupaba especialmente con mis rivales desconocidos, porque todos sabían ya que si jugaban conmigo O sea casi que- iban a perder. O sea, ¿tú cuándo más o menos te das cuenta? Algo especial debo tener porque... Yo ni me daba cuenta, ¿no? Ah, ni te das Yo, cuenta. para mí era natural, A ¿no? los 6 años, 7 Sí, años ya era significativamente mejor que... sí, a los 6 años ya hay que ponerse en el contexto, era el 72, el gobierno militar de Velasco Alvarado, un poco se imitaba a Cuba, era INRED, ¿no? Que en Cuba es INDER, ¿no? INRED era en el Perú, y se hacían competencias un poco imitando el modelo cubano, y se estimulaba pues las artes, el deporte, y de pronto se hace una competencia en Camaná para representarla en Arequipa a nivel regional. Yo clasifico. ¿Era para niños o era para...? No, era libre. Yo Ah. clasifico y juego con adultos. Yo desde chiquito empecé a jugar con adultos. Increíble. A los 6 años yo ya di mis primeras simultáneas. No te creo. Sí, entonces cuando voy a Arequipa, cuando iba a Arequipa, van los dirigentes y le dicen, señor Granda, su hijo ha clasificado, queremos su permiso. Un padre de arranque les dice, yo no puedo porque me dedico al ganado lechero, él mismo tiene que sacar la leche. Y no puedo, ¿no? Es mi medio de vida. No, esta criatura no va, muy pequeño. Y mi madre le susurró y le dijo, que lo acompañe su hermano. Mi hermano tenía 9 años. Y se fueron los dos. Y nos fuimos los dos, y chiquitos del campo, muy tímidos. Pese a que mi padre le encomendó la misión de que me hicieran jugar, ¿no? Pero había cierta rivalidad entre camaradas. Nos tomaban un poco el pelo, los arequipeños, que era la costumbre del momento. ¿Y esos chiquitos qué hacen por ahí? Ah, creo que juegan ajedrez. ¿En Camaná se juega ajedrez? ¿No? ¿Jugará el grandecito? No, el chiquito es el que juega. ¿Qué es esto? ¿Una camanejada? No me dejaron jugar. No te dejaron. No me dejaron jugar. Pero mi hermano, me imagino, por no aburrirnos, consiguió un tablero, no sé de quién. Nunca se lo he preguntado, la verdad que alguien debería preguntársele. Y empecé a jugar con todo el mundo. Y por lo visto les ganaba. Y de pronto, al ver que no había quien me ganara, dijeron, pero este chico, ¿de dónde salió? ¿No? De Camaná salió y ahora qué, tienen que jugar con el campeón, pues, ¿no? Entonces dicen que juegue con el campeón y le gané. Increíble. A veces hay mucho mito, pero yo creo que algo es cierto tiene que tener, porque sale en el diario El Pueblo un titular que dice, niño campesino asombra en ajedrez. Es la primera nota que sacan. Entonces eso ayudó para que luego un connotado dirigente del ajedrez, el doctor Reinaldo Llerena, se comunicara con mi padre, y después, al año siguiente, yo todos los fines de semana iba a competir a Arequipa. Ah, ok. Sí. Y ahí empecé pues a fortalecer mi juego ya desde un punto de vista más avanzado, ¿no? Pero básicamente seguías en Camaná haciendo tu vida normal, no tenías un profesor. Normal ya no tanto, ¿no? Porque como ya empecé, un niño que viaja todas las semanas. Como ya, claro. Y aparte mi padre siempre fue muy entusiasta con mi talento. Quería que te dediques. No, él simplemente veía que yo destacaba y alentaba a que yo viajara, ¿no? Entonces, y no solamente dentro de las limitaciones que había en ese entonces, porque no había librería de ajedrez, no había internet, ¿dónde consigues libros, no? Entonces él se suscribió, por ejemplo, a La Prensa, al diario ya desaparecido capitalino, y ahí había una cartilla de ajedrez y recortaba las partidas y las clasificaba de acuerdo a las aperturas, de acuerdo a los jugadores. Decía, no, latinoamericanos no, puro ruso y Fischer, ¿no? Era un tremendo aficionado. Tremendo aficionado, y él estaba feliz, ¿no? O sea, realmente... Y no jugó, pero no jugaba igual. No, él fue aprendiendo. Y dio ahí más de una sorpresa a jugadores relativamente fuertes. O sea, era un aficionado de primer nivel. No, justamente era un aficionado de un nivel, digamos, tenía un talento natural, pero que no lo había desarrollado, porque había jugado en un contexto, digamos, en la policía, que salvo ese jugador de primera categoría que le ganó. Pero cuando ya él empezó a preocuparse porque yo mejorara mi nivel, pues empezó a enseñarme partidas, y él fue mejorando, ¿no? Fue mejorando, y incluso hay una anécdota muy bonita. Cuando yo ya era gran maestro, nos pusieron a jugar una partida informal, ¿no? En su casa.
Yo la verdad al comienzo estaba un poquito distraído porque había unos amigos que me preguntaban una cosa, otra. Y tenía el control de la posición, tenía una ventaja. Tenía una pieza por 2 peones, pero sus peones eran centrales, eran un poquito, ¿no? Y veo que él empieza y mi papá se concentraba bastante, ¿no? Cuando jugaba una partida, él se olvidaba de todo, Del ¿no? mundo. Sí. Ahí. Tenía una felicidad y se concentraba, ¿no? Fumaba en ese entonces, estaba ahí feliz. Yo de pronto dije, caramba, ya la posición no me parece tan sencilla, ¿no? Ya vi cierto peligro, ¿no? Y me puse en serio. No pude salvar la partida, me dio tremenda paliza, ¿no? No te Y creo. luego me recordaba, soy el único en Camaná que te ha ganado siendo tu gran maestro. O sea que un bonito recuerdo que queda de mi viejo. No, hay gente Sí. que son aficionados que se lo toman súper en serio dentro de lo que una afición, no eres un profesional, pero hay Mm. gente que se lo toma No, mi papá era realmente feliz jugando ajedrez. Y que todo lo que estaba allegado a él. y después, o sea, todo este inicio se da en la época del match de Fischer con Spassky, por ahí, por esa época, pero de alguna manera tangencialmente en la vida tú has tenido algún tipo de... Fischer ha visto alguna de tus partidas, Sí, ¿no? es el mejor elogio que puedo tener en el ajedrez. Sí. Que le haya visto una partida que le gané a Yasser Seirawan en Buenos Aires en 1993 y cuando él la vio, ¿no? Le gustó, ¿no? Y indagó por mí y aprobó, pues, que era una buena partida. Que era una buena Sí, partida, sí. y que ha pasado la historia esa partida, Bueno, ¿no? tienes una connotación especial porque el viejo Naidov, que era el que promovía el torneo, él pues tenía esa licencia porque tenía mucho carisma y aparte él organizaba el torneo, ¿no? Entonces, mientras Seirawan estaba confundido esperando mi jugada, porque a mí se me ocurre ese sacrificio, Un sacrificio. y claro, sacrificar una pieza en plena apertura, pues implicaba hacer un análisis más o menos profundo, pero en realidad la posición no daba para mucho más, porque tú no puedes calcular una posición incierta más allá de 3, 4 jugadas, ¿no? 5 jugadas a Con lo tantas mucho, piezas en el con tanto tablero. que recién empezaba. Entonces yo simplemente estaba valorando si es que yo tenía suficiente compensación por ese sacrificio. Y no lo veía muy claro, ¿no? Pero en ese lapso, el querido viejo Miguel, porque él no quería que le llamaran Don Miguel, sino me decía, llámame Miguel viejo. Mm. Siempre decía viejo. Entonces, se sienta, o sea, ¿no? Es como si Servan, y en el asiento, Se sienta. él se sienta ahí, ¿no? Y se pone ahí con un aire adusto, ahí como diciendo, ¿qué piensas tanto? Luego me dijo, ¿qué piensas tanto pibe, no? Entonces, yo, que ya había concluido prácticamente que el sacrificio era interesante, pero poco claro, pero al estar el viejo sentado y luego que se para, yo dentro de mí digo, sobre los cobardes no se ha escrito nada, y sacrifico el caballo, ¿no? Increíble. Y cuando... ¿Estaba sentado Sarewar? No. De pronto cuando Serewan ya, pues, eso me tardó como 40 minutos hacer esa jugada. Increíble. Entonces cuando viene Serewan, de solo ver el sacrificio, hizo un gesto así como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿No? Y bueno, salió una bonita partida y con ese comentario de Fischer, pues para mí es el recuerdo más bonito que tengo de mis partidas, ¿no? Por esa connotación del comentario de Fischer. Y después, bueno, Fischer no defiende su título, ¿no? Le tocaba jugar A con Karpov, Karpov. sí. Y hace no tanto, diría, jugaste con Karpov, ¿no? Bueno, eso fue en Salamanca, conmemorando el 8º siglo de la creación de la Universidad de Salamanca, la más antigua del mundo hispano. Fue invitado Anatoly Karpov y jugamos una partida, digamos que bastante aburrida, ¿no? Porque era una posición muy igualada, muy simétrica. Y justamente, siendo optimista, creo que por el aburrimiento cometí un error bastante grosero, por llamarlo así, y que me dejó una posición ya, ¿no?, objetivamente perdida. Pero claro, Karpov ya era una persona un tanto mayor y yo dije, voy a abandonar, ¿no? Porque no. Ibas a... Iba a abandonar. Y de pronto miro el reloj, miro de reojo el reloj y veía que le quedaba poco tiempo. Y dije, haré unas jueguitas por si acaso, ¿no? Y Karpov, que está considerado uno de los grandes finalistas de la historia, Se le escapó el cuadrado, ¿no? no, bajó su tensión, se relajó, entiendo que propio le da, y empezó a cambiar piezas, como diciendo, estoy muy cansado, voy a cambiar piezas y ya se acabó. Liquidar Y liquidarse. y- Y efectivamente, ¿no? En un momento me permite cambiar damas
y un peón lateral que yo tenía era inalcanzable porque no llegaba al cuadrado, no llegaba al cuadrado su rey. Y él intentó marearme, pero ya él que era un jugador muy frío, ¿no? Sí, sí, Sin sí. embargo Muy ahí, educado también, sí, ¿no? sí, entonces estaba, ¿no? Rojo, ¿no? De la indignación por haber cometido un Sí, error pues un error que no un se... error tras otro, ¿no? Sí. Porque fue justamente producto de bajar la tensión. Intentó, yo controlé ya, y algo bastante chocante, que no me da la mano. ¿De ahí te la dio o No, no te no, la... no, no me dio la No te... mano y se fue por ahí, por bastidores ahí a Ofuscado, desfogarse, ¿no? sí, mejor no aprender ruso porque decía no sé qué cosas. Y yo por respeto, yo me quedé sentadito, ¿no? Dándole la opción de que él vuelva, ¿no? Ok. Porque no era bueno que quede Claro. esa mala impresión para todos, ¿no? Entonces yo me quedé y de pronto volvió y me dio la mano, ¿no? Pero Ah, qué bonito. ese día teníamos una cena y no fue la cena. No fue... No fue la Sí, cena. no, bueno, o Se sea, autoflageló. sí. Pero o Sí. sea que tú comienzas con Fisher y todas estas cosas de alguna manera, ¿cuál ha sido tu opinión de Fisher? Que ahora hay muchos grandes maestros que tienen una opinión como que no es una fuerza de la naturaleza única y a veces se escucha que no le iría bien ahora y hay otros que dicen, bueno, nadie dominó a sus rivales como los dominó él, los deportes evolucionan, un poco, ¿cuál es tu opinión ahí sobre Sí. esta persona que ha Sí. marcado? Bueno, primero hay que hacer una pequeña introducción de cómo ahora de pronto ya no se valora tanto la jugada de los grandes maestros, incluyendo los grandes campeones. ¿Por qué? Porque tenemos a un bichito que lo puedes tener en tu celular que te dice las mejores jugadas sin pestañear. Y claro, un ser humano, pues, con la complejidad del ajedrez, es normal que te equivoques, ¿no? O incluso a veces es un poco engañoso porque en ese momento tu jugada no es bien considerada y 3 jugadas después la misma máquina empieza a cambiar de opinión. Claro. Entonces es un tema bastante complejo. Pero en realidad tú tienes que medir no solamente la fuerza del jugador ajedrecísticamente, sino el dominio de la época. Y el mismo Kasparov, siendo muy hidalgo, pese a que por un tema de egos tuvo diferencias cuando Bobby vivía, él mismo dice en sus libros que Bobby estaba adelantado 10, 15 años con sus contemporáneos, lo cual es tremendamente meritorio porque el ajedrez está dominado por la escuela soviética. Y hay un chiste, digamos, soviético que decían, ¿no? ¿Quién es el alumno más aventajado de la escuela soviética? Y decían, Bobby Fischer, ¿no? Porque él en Manhattan recibía revistas soviéticas Sí, y él se suscribía a ellas y para ello tuvo que aprender ruso. ruso, ¿no? O Dicen sea, ¿qué tal pasión de Bobby, ¿no? que era una persona que Sí, escribía sí, en ruso de muy niño, sí, ¿no? sí. Entonces, impresionante la vida de Fischer. Y él realmente marca una diferencia muy notoria con el resto de jugadores, pero sí en contra tiene, de esa perspectiva, sin quitarle ningún mérito, por supuesto, de que su ascenso es tan vertiginoso y que marca una diferencia tan notoria con el resto, pero justamente consigue su máximo logro siendo campeón mundial, quitándole el título a Spassky, por ende a la escuela soviética. Pero luego ya no juega más, salvo 20 años después que ese más ya es algo anecdótico, ¿no? Anecdótico. Pero en ese entonces él era claramente... Pero lo vuelve a ganar igual. Sí, vuelve a ganar, Menor nivel, sí, pero seguramente. ya pues ya el ajedrez evoluciona. Entonces, incluso ahora mismo en la historia hay 3 grandes jugadores, en una época bastante competitiva. Obviamente Bobby, Garry Kasparov, 20 años, ¿te imaginas? 20 años número uno del mundo Número en uno. cualquier otra actividad deportiva. Realmente es Imposible, ¿no? impresionante, ¿no? Y Impresionante. Magnus Carlsen, que mantener 2800 es algo quimérico, ¿no? Porque Es el único ahora, el ¿no? único, el único. Y ahora que ha perdido, digamos, unas 3 partidas por ahí, pero esa mentalidad empieza a recuperarse, Ha ¿no? ganado dos. Ha Sí, perdido sí, tres y sí, gana sí, y dos. sí, sí, Hoy día creo que no jugó, no sé, pero sí, ayer ha ganado. sí, sí, por eso, ¿no? O sea, Calideza le gana ayer. por eso, o sea, tiene y esa es la marca de los grandes campeones, ¿no? Que no se dejan avasallar por más que las circunstancias sean poco propicias. Sí, bueno, y Magnus era de estas personas. No, no conozco perfectamente su historia, pero dedicada 100% al ajedrez. Ahora creo que ya es padre de familia, Sí, está sí, casado sí, y también la cosa cambia, ¿no? sí. Supongo, un poco, ¿no? Sí, también el empuje a los jóvenes, ¿no? Porque Magnus en el 90 ya
A Sí, finales de ya, este año cumple ya 36. lo consideran viejo, ya. Y ya, tal como viene el mundo, ya casi son abuelitos, ¿no? ¿No? Y hay Pero es toda muy esta... bueno realmente, En la demasiado bueno. India pasa también esta cosa, ¿no? De bueno, son un montón, obviamente, pero también hay algo, ¿no? Que prende en un determinado momento y ahora tienen un equipazo, ¿no? Sí, o sea, Son... es curioso, ¿no? Porque se supone que en la India se inventó el ajedrez y ahora que... Y la India, claro, muchas veces... ahora ya no tanto, pero antiguamente por esas películas que habían de la India, donde los pobrecitos, pobres indios o hindúes, que erróneamente se les dice, Ajá, ¿no? Pero realmente es una superpotencia, ¿no? Sino que es un país de muchos contrastes. exacto. Y como ha habido un gran, bueno, como hay un campeón, porque Anand está pretende semi retirado de la gran competencia, pero realmente es un campeón Subcampeón del extraordinario. mundo muchos Entonces años. está dejando un legado pues importantísimo en la difusión del ajedrez. Incluso los grandes campeones salen de su zona, de Chennai, ¿no? Ah, ok. Sí, los Gukesh de Chennai, los más fuertes son de Chennai, ¿no? Ah, Sí, entonces, curioso, ¿no? Porque India, que ahora también es una potencia tecnológica, ujú. y tiene el legado de que el ajedrez se ha iniciado, entonces están fusionando ambas cosas, ¿no? O sea, lo que es toda esa tradición que tienen histórica y también el aporte de la modernidad. Sí, estos módulos Sí, son fundamentales, sí, ¿no? eso, ¿no? Y obviamente la implicación de Anand también en la Claro. difusión y la calidad del ajedrez de la India. Se ha vuelto una potencia, ¿no? El Sí, campeón del mundo, sí, sí. Y tantos jugadores, y pero aparte el nivel, nos dicen que sí, hay Prakananda, jugadores. ah, Hay jugadores europeos que van a la India, oigan, por conocerle al misterio un poco de un país pues tan especial, más poblado del mundo, pero van también obviamente con ganas de ganar, ¿no? No, vas ahí, lo normal es que muy te, duro. que te gane, que te coman tu elo, ¿no? Ah, Sí, increíble. un nivel muy fuerte. Después el Elo, ahora que comentas, el Elo es el sistema que usa la Federación de Ajedrez para hacer un ranking de en qué número estás en la lista de jugadores, ¿no? Tú has tenido ahí, a veces has estado en la lista súper cerca, a los veintitantos mejores del mundo, pero tu máximo elo, que llegas casi a los 2700 o a los 2700, ¿qué edad tenías? Bueno, primero hay que diferenciar mi ubicación, que fue en 1992 con 25 años, que justamente me ubiqué en el puesto 25, ¿no? A nivel mundial. Es una Pero proeza. bueno, depende cómo se mire, ¿no? No, Pero de bueno, todas maneras, tú que decías que no, 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 o sea, que no, siempre nos cuentas a sí, los que te hemos sí, conocido que todas esas personas, la gente o sea, los otros 24 sí. eran personas que estudiaban 8 horas al día seguramente Por ajedrez. eso, es relativo, ¿no? Si, Y, si se pone desde el contexto de que, eh, digamos, los que compartían una ubicación cercana a eso han invertido probablemente miles de horas, ¿no? Entonces probablemente haya sido el que ha invertido lo mínimo, ¿no? miles. Pero Tú no eras, considerando en el eso, fondo, solo lo único que tenías de profesional era la competencia, casi contra lo que hacían ellos, que sí, era una profesión para pero hay una ellos. competencia muy provechosa, porque alguna vez o más de una vez me decían, oye, ¿tú cómo has llegado a gran maestro, no? Porque, ¿no? Yo siempre he dicho la verdad, ¿no? De que solo leí un libro, y por encimita ahí, bueno, lo terminé, más que todo porque lo empecé y lo terminé, ¿no? Cosa que me pasaba con otros libros que no bien veía las jugadas y todo eso me aburría tremendamente y ya no leía ninguno. No, no, para mí era un sufrimiento leer un libro, ¿no? O sea, sacar un libro, reproducirlo y estar ahí era un sufrimiento. Entonces yo hojeaba algunas revistas, pero hacía algo curioso, ¿no? Que cuando estaba compitiendo, no solamente estaba pendiente obviamente de mi partida, sino de todas las partidas circundantes. Siempre estaba analizando. Okay. Entonces, creo que esa ha sido la explicación cómo yo fui asimilando en cada torneo y también analizaba mentalmente, en el mismo tablero, estaba muy pendiente de eso, ¿no? O sea, mis, Pero mis no deben torneos de eran... haber prácticamente grandes maestros simplemente en el mundo que no hayan tenido un programa de análisis, de estudio de teorías, de finales, estructurado, ¿no? Debe Sí. ser el único caso en el mundo, en la historia del ajedrez, que mirando partidas, que lógicamente uno las mira y podrás analizarlas, y en una revista te encuentras en el aeropuerto y sacas una idea o algo, No, pero sobre todo en esta época moderna, ¿no? Porque, ahora yo creo claro, que no se puede sí. ni siquiera.
competir al máximo nivel. Sí, no, ahora no. Ahora ya es tanta la información que si tú no tienes un mínimo bagaje de preparación, no tienes nada que hacer. Pero en mi época todavía había ese margen, ¿no? ¿Pero siempre hay espacio para la creatividad Sí, siempre hay? sí. Incluso ahí está la riqueza del ajedrez, porque tú podrías decir, y hay competencias entre estos módulos de análisis, tú podrías decir, ¿no? Si juegan casi perfecto, pues entre ellos deberían ser todas las partidas tablas. Sin embargo, hay victorias todavía y hay diferencia entre un programa y otro. Es la riqueza del ajedrez. Pero sí es cierto de que, al menos en las aperturas, es tanta la preparación de que muchas posiciones tú ves, sobre todo en el ajedrez super élite, por la apertura ya tú vaticinas sin mayor dificultad que la partida esa va a terminar en tablas. Pero cuando de pronto alguien se osa entrar en una posición, pero claro, que es un tanto incierta, pues muchas veces terminan perdiendo también. Claro, la novedad viene acompañada de una desventaja. O sea, uno puede incorporar una novedad para sorprender al rival, pero estás admitiendo que estás peor, Sí, porque la sí. novedad no, ya la analizó el Sí. módulo y ya sabe que no. Sí, no, pero y claro, aparte saben interpretar, porque estos grandes jugadores utilizan pues el módulo de una manera obsesiva, por llamarlo así, y ellos como que en su entendimiento, en su reiterada práctica, como que desarrollan unos patrones dinámicos. Entonces ellos ya sienten que cuando es una jugada, ¿no?, aparentemente creativa, pues tiene ahí algunas contrapartes dinámicas que no están bien valoradas ¿no? Y de pronto ellos te sacrifican, encuentran algo para complicarte la vida y juegan pretende como la máquina. increíble. Increíble, sí. Por eso ves muchas partidas y la precisión ronda el 100%. Entonces, también juegan y efectivamente. Y se debe haber vuelto un poco más fácil en estas situaciones, en los torneos en donde un ajedrecista necesita asegurar con unas tablas. Sí, casi. Ahora tienen casi la receta perfecta. Claro, ya, ¿no? cuando un jugador con blancas quiere hacer tablas, ya está con negras, ¿no? Ya saben ya por dónde va a ir la cosa. Ya desde la apertura empiezan a hacer un planteamiento que romper ese equilibrio va a ser prácticamente imposible. Y algo de lo que tú jugabas tú has visto que lo ha totalmente descartado los análisis modernos, o igual lo que hicieron los seres humanos todos estos siglos de teoría no es perfecta, pero ¿o tú crees que hemos hecho un muy mal trabajo los humanos en todos nuestros años? Hay muchos errores, ¿no? Hay muchos errores, pero hay muchas ideas, ¿no? Y eso es justamente lo que se puede considerar su legado de los grandes jugadores. Porque si bien algunas ideas pueden ser castigadas con las máquinas modernas, pues una cosa es la potencia de la máquina y otra cosa es la interpretación humana. Entonces, esas ideas siguen siendo válidas. Por eso es que ahora mismo Magnus Carlsen, que sí ha bebido de la historia del ajedrez y de los grandes campeones de la historia, pues él tiene un toquecito especial que marca la diferencia. Por eso es que mantiene más de 2800, porque él ha logrado unir ambos mundos, ¿no? El mundo del conocimiento pues de toda la historia, más el aporte de las máquinas. ¿Y qué pasa con estos grandes campeones jóvenes? Que les falta eso. Solo tienen máquina. Tienen una capacidad de cálculo brutal, pero no siempre en el ajedrez va a primar el cálculo. Hay momentos en que tienes que hacer una jugada sutil que tiene su comprensión jugadas después. Y jugadores como Magnus obviamente lo interpretan de una manera y por eso que siguen marcando la diferencia. Sí, pues la intuición que viene con haber estudiado las ideas más que el cálculo puro y duro, ¿no? Sí, sin embargo, los jóvenes solo creen en el cálculo brutal, ¿no? Sí, y de tanto usar la máquina es como si inconscientemente se insertaran un chip en la cabeza. Sí, pues, pero también se nota después en los torneos cuando algo pasa que los sacas de lo que conocen por la máquina y ya su nivel no es el mismo. Y ya su nivel no es el mismo, ¿no? Es increíble. Y a ver, regresando un poco a tu vida, tú fuiste campeón del mundo a los 13 años. Sí, infantil. ¿En dónde fue ese torneo? En México, en Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Caramba, en Sinaloa. Sí. ¿Y cómo viajas solo? No, pasó algo curioso, ¿no? Porque en ese entonces yo ya tenía algunos logros a nivel local, incluso había viajado el año anterior, o sea, el 79, a Puerto Rico, y había tenido una actuación, digamos, interesante, porque había quedado quinto
entre un montón de participantes jóvenes. Y eso hizo que la federación me designara sin un clasificatorio previo al Mundial Infantil de México, ¿no? De Mazatlán. Entonces, yo pues no tenía más que ese, ¿no? Pero solo había en ese entonces, el dinero para el deporte era mucho más limitado que ahora y el ajedrez era casi la cenicienta, ¿no? Claro. Que te den un pasaje ya era una cosa extraordinaria, ¿no? Y don Mario Zapata, que era presidente de la federación, fue muy claro con mi padre. Le dijo, mire, don Daniel, ¿cuánto me gustaría a mí que hubieran ya los dos pasajes? Pero usted ya me ha dicho que no puede acompañar a su hijo. Yo sí lo puedo acompañar porque aparte yo tenía una relación muy cercana con don Mario y él había sido un buen ajedrecista en su época. Entonces yo lo puedo acompañar, pero si yo pido un pasaje para mí, ¿quién me va a dar el pasaje, no? Entonces ese pasaje que de una manera extraordinaria está dando el Estado, pues canalizado por el INRED, que en ese entonces no existía el IP, sino el INRED, yo lo puedo utilizar y usted trate de conseguir su pasaje para julio en Camaná, en Arequipa. Entonces mi padre transmitió esa inquietud a Camaná y de pronto el director del colegio, de mi colegio secundario, Sebastián Barranca, formó cuadrillas de jóvenes que vayan recolectando dinero, sobre todo de los molinos arroceros, que es la principal actividad de Camaná. Y se consiguió rápidamente el dinero, hasta sobró para mi viaje y todo lo que implica. Entonces eso generó de que cuando yo gano el campeonato mundial infantil, me recibe tu querido abuelo, don Fernando Belaúnde Terry, en Palacio de Gobierno, y los camanejos pues estaban encantados, ¿no? Porque ellos que habían contribuido directamente a mi viaje, pues se sienten tan felices que me hacen un recibimiento multitudinario en la Plaza de Camaná, ¿no? Qué bonito. Yo Sí. tengo un poco el archivo, parte del archivo fotográfico de mi abuelo y una vez te pasé la foto, ¿no? Sí, fue Me algo encontré la muy foto, bonito. fotos de la marginal Sí, de la selva y cosas, sí, me encontré esa foto. sí. ¿Y cómo fue el torneo? ¿Cómo fue el torneo? ¿Fue un torneo? ¿Se te hizo cuesta arriba? ¿Se te hizo fácil? La verdad es que nunca... No, en realidad el nivel no era tan alto de la mayoría de los participantes, salvo el favorito, el gran favorito que era Said Ahmed Mohamed, un representante, o Ahmed Mohamed, representante de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces, recordemos que los Emiratos Árabes Unidos tiene un aporte al ajedrez, incluso el año 86 se organizaron las Olimpiadas de ajedrez, donde yo me enfrenté a Kasparov. Entonces, y actualmente un país que aporta bastante al ajedrez, ¿no? Entonces, Said tenía mucho dinero, o al menos da la impresión, porque fue con un séquito de personas. Llevó casi todas las enciclopedias, todos los informadores. Yo me enteré de manera un poco circunstancial. En su sala, en su suite, tenía ahí desplegadas en la alfombra todas las enciclopedias, o sea, parecía ahí unos jeroglíficos que tenía ahí, ¿no? Entonces estaba súper preparado. Y él era el gran favorito, ¿no? Él tenía un nivel superior al mío. Pero en la partida, yo llevaba las piezas blancas y él me estaba dominando en el flanco de dama, ¿no? Y yo estaba ya ahí prácticamente condenado a perder un peón. Pero no sé cómo se me ocurre una maniobra de cambio de frente y empiezo a mandarle un ataque que no era tan fácil de controlar, ¿no? No lo controló y le gané de una manera bastante contundente, ¿no? Con la curiosidad de que los mexicanos que no tenían ningún jugador con opciones, pues ni siquiera hacer podio, estaban muy contentos, ¿no? Se les ocurrió lanzarme a la piscina. Y yo siendo Camaná, que normalmente los niños pues aprenden en las acequias, ¿no? En el río, ¿no? Yo no sabía, porque claro, mi infancia ya era distinta. Entonces no sabía, hasta ahora no sé nadar, ¿no? Entonces, y eso que ni siquiera me lanzaron a una parte profunda, sino ahí, pero de puro mío me estaba ahogando, ¿no? Increíble. Y una paraguaya que hablaba un poco como argentina, no se está ahogando el pibe, y me sacaron, ¿no? Realmente me estaba ahogando. Increíble. Sí, entonces que hubiera hecho esa jugada del ahogado, ¿no? Pero qué bueno. Sí. Y lo curioso, y creo que es el único caso en el mundo, es que después se vuelve campeón mundial senior. Ah, sí, yo siempre hago una bromita, ¿no? De que gané el mundial junior, bueno, infantil y luego el senior, ¿no? El senior, ¿no? Y algo falló en el medio. Pero ese fue un torneo durísimo también. No tanto, ¿no? No tanto. Yo incluso era el número 1 del ranking.
Pero de todas maneras, ¿no? Por más que seas el favorito, Pero, hay que demostrarlo, ¿no? claro. Y todo el mundo quiere ganarte y todo el mundo te la pone difícil, pero... No, y eso, fue un torneo curioso porque eso fue el 2017. Entonces mi padre ya tenía 77 años, ya su salud se había resquebrajado un poco, era bastante fuerte y él necesitaba una atención, ¿no? Entonces él tenía un seguro de policía, pero que lamentablemente poco sirve porque el Perú se ha deteriorado Sí, las tanto. instituciones Sí, se ha son deteriorado demasiado. lamentables, Sí, ¿no? sí. Entonces, la atención en Arequipa era insuficiente, lo habían derivado a Lima. Lo único que consigo fue que lo pongan en una camilla en el pasillo del hospital, ¿no? Increíble. Y era ya un logro importante, ¿no? Entonces, yo no iba a ir porque justamente mis hermanos pues, me dicen, oye, nuestro padre está ahí en una situación. Entonces yo dije, bueno, iré al Perú, ¿no? Porque Tú estabas viviendo en España. yo viví en España. Pero justo para ir a ese mundial de veteranos, un amigo ocasional, digamos, fue muy generoso en animarme primero a jugar. Porque yo decía, yo no está en mi ánimo jugar un mundial de veteranos, porque para empezar también los premios eran bastante exiguos. Ok. Y él me dijo, mira, eh, yo te costeo el viaje y todo lo que implica, la inscripción y todo. Y le dije, mira, le digo, pero si yo gano el torneo, yo te devuelvo los gastos. No, me dice, no, olvídate, si ganas todos estamos contentos, ¿no? Fue generoso, ¿no? Qué bueno. Pero claro, pero eso influyó para que yo al final jugara, porque si hubiera cubierto la inscripción con mi dinero, yo hubiera venido aquí al Perú a atender a mi padre. Tu tema Pero familiar, como ya él lógicamente. había hecho ese aporte, dije, qué Claro. feo, ¿no? Que alguien te Y apoye encima no te y aparezca. encima no me aparezca, ¿no? Claro. Entonces, y claro, la situación de mi padre no era grave, pero necesitaba así como que mover algunos Atención. contactos, así como Ok. para que lo atendieran mejor. Y como gano el Mundial Senior, eso ayuda para que Te incluso... abre todas las puertas. Sí, sí, porque eso Mucha tuvo bastante repercusión. repercusión, Sí, incluso... Yo iba a algún lado, la gente me reconocía y se notaba esa alegría de la gente, sí, ¿no? totalmente. Entonces, hasta el presidente, en que entonces era publicó algo, me felicitó por Facebook Qué y bueno. todo eso fue ayudando. Entonces, yo cuando no había terminado el torneo, yo vengo al Perú efectivamente por esta situación de mi padre, empecé a hacer trámites como para que lo derivaran a un hospital más competente, ¿no? Entonces, porque habían convenios, pero claro, eso normalmente no funciona, ¿no? Nada Sí, funciona. entonces en cambio bajo esa coyuntura todo salió y mi padre pudo ser operado y se restableció su salud, ¿no? Entonces, hay un bonito recuerdo. Qué bueno, o sea que al Sí, final. sí, sí. Y mira, si antes de terminar, hay a mí dos. La partida, me parece que en Países Bajos, con Kamsky, ¿no? Ah, sí. Kamsky era una personalidad importantísima, ¿no? En un momento en el mundo del ajedrez. ¿Y cómo fue esto? Esto es, para mí, yo me acuerdo que yo viví en España, Ajá. me parece, no estoy Estamos seguro, hablando pero del 96. sí, no, Sí. todavía no viví en España, Ajá. pero lo he visto esa partida y me acuerdo que me quedé. Esta es una de las partidas que Ajá. más me ha Sí. sorprendido de, de todas las partidas que has tenido, ¿no? Ajá. ¿Fue para ti también así una partida importante de las que consideras? Bueno, hay dos impresiones, no mías, sino de dos jugadores del propio Kamsky, ¿no? O sea, fue una partida, digamos, interesante, no voy a quitar méritos, pero yo no la veo tan espectacular, ¿no? No, ¿no? No, porque realmente él me da hace muchas concesiones, ¿no? O sea, deja sus alfiles ahí en el flanco de dama y yo de pronto inicio un contraataque en el flanco de rey y prácticamente él no tiene fuerzas como para defender ese ataque. Pero de todas maneras la partida es interesante, ¿no? Pero yo soy bastante autocrítico, Autocrítico. soy bastante frío con el ajedrez. Más me emociona un gol ahí, ¿no? O una dejada en el tenis, ¿no? Ok. O un revés a una sola mano. Aunque yo juego con las dos manos, pero Sí, hacer un ¿no? revés a una sola mano es, ¿no? Como, Claro. qué emoción, ¿no? Ya, Ahora, entonces, sobre todo, nadie hace reveses sí, con las sí, otras puedo manos. hacerlo yo, ¿no? Pero casi no lo hago porque me acostumbro a jugar con las dos manos. Increíble. Sí, eh, entonces Salov, que estaba ahí, un ruso que llegó a estar en el top de los mejores jugadores, o sea, entre los top 10, digamos, él me dijo, genial, ¿no? Que se estaba muy, muy entusiasmado con esa partida, ¿no? Y de pronto, Es muy estética la partida, ¿no? sí, sí, entonces Gata Kamsky estaba muy afectado por eso. Incluso
Luego de ese torneo él se retiró. Entonces él Siempre tuvo una relación medio amor-odio con el ajedrez, me da la sensación, por la ¿no? imposición del padre. El padre era demasiado absorbente, demasiado dominante, hasta lo golpeaba, se comentaba. Increíble. Entonces él justamente se retira para quitarse esa presión del padre. Y luego cuando vuelve ya no le perdonaron porque pasaron muchos años y ya el ajedrez había cambiado. Ya él no volvió a ser el jugador de superélite que lo fue en su momento. Exacto. Entonces luego cuando lo escucho ahí que estaba conversando con alguien, yo hoy juego como un idiota, ¿no? No, o sea, Salov dice una cosa y él dice que juega como... Y desde su perspectiva se entiende, ¿no? Porque un jugador de ese nivel en realidad cometió muchos errores que justamente cuestionaban ese gran nivel. Pero claro, es que la posición es compleja, ¿no? Es compleja. Porque él obviamente está jugando con cierta ambición, tiene 2 peones de más, pero dinámicamente no le servían porque yo tenía ahí tenía una fuerza tremenda para que mi ataque sí funcionara y su defensa prácticamente era imposible. Y después la otra rivalidad, no sé si llamarla rivalidad, pero que es muy divertida, la he visto, además me acuerdo que la vi en vivo, me parece que en vivo, o he visto el video, eh, que es con Giri, ¿no? Ah, sí. Con Giri tienes que es un top ten, se podría Sí, llamar. sí. No, incluso ahora que han pasado ya casi 10 años, sigue estando en el Sí, top 10. es uno de los 10 Sí, mejores jugadores sí. del mundo y un jugador súper fuerte, ¿no? Le ha ganado a todos. Pero contigo tiene pesadillas, básicamente. Sí, incluso yo ni me había fijado en eso porque no soy especialmente a analizar las partidas. Pero nosotros habíamos jugado el 2013 en Tromsø en la Copa del Mundo y que yo En lo la había Copa del Mundo. eliminado. Y la primera partida que jugamos, estoy llevando las piezas blancas, una posición bastante sólida al comienzo, pero yo poco a poco empiezo a mejorar mi posición y lo empiezo a poner en apuros. Pero de pronto hago una jugada muy bonita y no gestiono bien mis emociones. Y eso me induce luego a cambiar el orden de una secuencia, donde pierdo una pieza. Si yo invertí el orden, probablemente ya estaba ya la partida bastante, digamos, Decidido. decidida, ¿no? O sea, tenía una gran ventaja. Pero omití el orden, pierdo una pieza y tenía que abandonar. Entonces luego yo digo, ¿y cómo le gano a este hombre Con yo con negras, negras. ¿no? Pero no perdí el entusiasmo. Eh, Recordé a Oscar Quiñones que me había enseñado, hace poco ha fallecido Oscar. Era profesor de Sí, ajedrez en la Católica. sí, no, y él me había entrenado cuando yo era joven aquí en Lima, ¿no? Y me había enseñado la India antigua, ¿no? Y dije, aquí llegó el momento de utilizar la India antigua. Y claro, según Kasparov, Giri como que estaba con un cargo de conciencia por haber ganado la primera partida de esa manera circunstancial, porque realmente yo la había dominado. Entonces jugó de una manera no muy inspirada, yo le gano, empato y luego tenemos que ir al desempate y le gano realmente muy bien, ¿no? Incluso Muy bien. la última partida que, o sea, yo le gano la primera con blancas, luego yo salgo muy bien de la apertura y luego en un momento él, al ver su desesperación que yo no le daba opciones, iba a hacer una jugada ya como diciendo, ya estoy harto de tu resistencia, ya voy a arriesgar, pero hubo algo así, yo sentí esa fuerza, como un freno, como diciendo, no pierdas no, la objetividad y confórmate con tablas y ya, pues, ¿qué vas a hacer? Pero en realidad en todas las partidas yo sentí que él No te apretaba. no me apretaba. Yo decía, es un Increíble. jugador de super élite, pero no estoy sintiendo esa fuerza. O sea, como que mi estilo, con todo el respeto, por supuesto, su gran jerarquía, como que su estilo no me hacía daño, ¿no? Y más bien el mío lo desconcertaba un poco. Entonces luego me enteré que él se lo tomó muy en serio y dijo, ¿cómo he perdido las 2 partidas cuando Julio me hace en ambas? Con blancas me hace G4 y con negro me hace G5, ¿no? Y efectivamente así fueron esas partidas. Entonces, 4 años después del 2017, coincidimos en la Bundesliga, En ¿no? Alemania. En Alemania. Y él le tocaba las piezas blancas. Yo realmente no sabía porque en la Bundesliga hay varios jugadores y tú casi No estás 100% 100% seguro seguro quién te quién va va a a jugar. tocar. Yo dije, no creo que juegue Nish aquí, Giri, no creo. Y nosotros, mi equipo era un equipo más modesto y que habíamos tenido algún contratiempo, que no había funcionado el reserva, entonces no había dado tiempo ni tomar desayuno, ¿no? ¿No? Porque nosotros teníamos que ir de Colonia ahí a la frontera con los Países Bajos. Y ya pues, entonces llego al local de juego y de pronto lo veo a Nish, ¿no?
Sí, no, todo así, ¿no? Como esperándote diciendo, llegó el momento, 4 años han pasado, para mi este hombre me venganza. eliminó de la Copa del Mundo, pues ahora ya, ¿no? Aparte dirá, él se ha hecho más viejito, yo me he consolidado. Pero eso me motivó, porque lo vi así, pues, y como debe ser, ¿no? Lo vi bien gallito, como diciendo, ¿no? Ha llegado el momento, pues eso también me incentivó, ¿no? Y salió una partida bastante bonita. Son unas partidas que a mí aparte de esas circunstancias, que puede ser anecdótico, total, una de las partidas están donde él quiere ganar, pues yo también, ¿no? Ujú. Él tenía la ventaja en las piezas blancas y esa connotación, pues la revancha, ¿no? Pero sería una partida bastante bonita porque fluían muchas ideas. ¿Y por qué? Porque ese entonces yo había empezado a dar algunas clases por internet, pero tenía una curiosidad. A mí cualquier posición yo la veía y trataba de encontrar la solución en el tablero. O Ujú. sea, y esa es la base para el aprendizaje, el análisis. Incluso vi una posición que no podía encontrar la solución y no me di por vencido. Hasta que vino como una especie de iluminación, de inspiración y resolví el problema, ¿no? Entonces yo voy a jugar, luego de toda esa experiencia analítica, voy a jugar con Anish y la partida realmente está muy llena de muy bonitas ideas y le gano realmente de una manera bastante Sí, convincente. Sí, sí. lindo el Le final. sacrifico y él está tan harto, mi caballo en D3, que un Sí, momento sí, ya sí. en el apuro de tiempo, como diciendo, este caballo ha sido una pesadilla. De una vez, si algo es en la partida es que este caballo no quede al final. Y claro, ya su posición es bastante delicada y le termino ganando. Increíble, ¿no? Bueno, y ya vamos cerrando porque hoy día tienes una actividad que tengo el privilegio en la que tengo el privilegio de participar, va a ser una simultánea, es algo que hacen algunos grandes maestros, que igual no tienen, no deja de tener su complejidad, ¿no? Tengo entendido que son 27, 30 tableros, o sea, básicamente juegas contra 30 personas en 30 tableros distintos y le ganas a los 30. Bueno, sé ganarle. eh, yo siempre soy optimista en ganar, ¿no? Pero Por también supuesto. sé que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Oye, te agradezco infinitamente este tiempo y nada, muchas gracias, Julio. No, encantado, Fernando. Siempre muy placentero estar aquí departiendo de ajedrez contigo. Muchas gracias.